Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. Hola makers, bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy vamos a construir el báculo sagrado de Goku. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. Para partir con el proyecto me gustaría que primero habláramos de dos cosas del diseño. La primera de ellas son las limitantes, que obviamente me refiero al tamaño, porque el báculo sagrado se agrandaba infinito, pero nosotros no podemos hacer eso. Vamos a estar limitados por el tamaño de los tubos que elijamos. En este caso, básicamente va a ser el doble porque uno va a estar dentro del otro y quizás se pierda un poco del espacio al final porque ahí va a ir el mecanismo y no podemos aprovechar el 100%. El sistema telescópico es bastante simple, solo consta de dos tubos, uno de 20 mm y uno de 25 mm. Lo que está acá al centro es básicamente un freno. Tenemos por acá un perno, una base que lo va a mantener fijo y un disco que va a girar libremente. Si lo vemos desde otra perspectiva, sería algo más o menos así, en la realidad, sin la base y sin el disco. Y viendo los discos desde arriba podríamos ver que están los dos tubos descentrados. Entonces cuando uno gira el de adentro, el fondo lo que hace es empezar a generar fricción y frenar uno dentro del otro. Si no lo entienden ahora, no se preocupen porque lo vamos a ver más adelante. Para hacer el disco centrado tenemos dos opciones. La primera de ellas es hacer el disco un poco más grande con esta herramienta que tiene la broca al centro. Entonces después lo lijamos por alrededor y logramos que el agujero quede descentrado. La otra opción es simplemente sacar esta broca y usar el agujero exacto, que de hecho es lo que voy a hacer porque recién hice una prueba y logré cortar este pedazo de madera que entra perfecto. Perfecto. Sí, planeaba hacerlo en mi casa sobre una caja de tomates, pero lamentablemente la broca que tenía se echó a perder, así que fui al taller de mi universidad. Ahí me ofrecieron un trozo de plástico para hacer el disco, así que aproveché la ocasión. Primero realicé el agujero y luego sin la broca central corté el disco descentrado. Para tapar los agujeros de los extremos usé masilla epóxica, que viene en dos partes, las cuales se deben mezclar hasta tener una masa homogénea. Una vez hecho esto, solo tendremos unos minutos para trabajar porque en unas horas estará duro como piedra. Ya terminó de secarse y quedó algo así. El tornillo no está exactamente al centro, pero está bastante cerca. Y veamos cómo funciona. Queda ahí. Bastante bien. Queda. Se cae. Mi teoría es que hubo un problema con la posición del tornillo. Cuando me explicaron el mecanismo me dijeron que este debía ir justo en el centro. Pero eso no tiene mucho sentido para mí, porque si lo piensan, el disco al estar girando siempre va a utilizar un área constante y por lo tanto va a tener un roce constante dentro del otro tubo. Pero, si por el contrario hiciéramos que este eje estuviera descentrado, vamos a hacer que existan dos posiciones extremas. Una en la que el disco va a utilizar exactamente el mismo área que el tubo y por lo tanto va a pasar sin mayor problema dentro del otro tubo. Y otra 180 grados hacia cualquiera de los dos lados en la que va a tener un máximo área y por lo tanto va a generar un máximo roce. Si no lo visualizan, les voy a poner una animación ahora. Suponiendo que ese fuera el problema, ahora para arreglarlo lo que tendría que hacer es mover este tornillo lejos del centro. Pero ¿cómo lo hago si es que esto está endurecido? Se me ocurre una forma fácil y rápida, que sería aplicar winch aisladora, pero no alrededor completo del tubo, sino que solamente hacia un extremo. De esta forma voy a ir aumentando una de las paredes y haciendo que el centro se vaya alejando del centro anterior.
Yo creo que esto también debería funcionar. Man, pero ¿cómo es posible esto? La tercera es la vencida, así que vamos a terminar esto. Ahora que tenemos listo este totalmente varonil arreglo con cinta adhesiva, vamos a ver qué tal funciona. Ahora solo falta pintar. Y como siempre, o mejor dicho, casi siempre, hay que lijar la superficie que vamos a pintar, sobre todo si es que la pintura que vamos a usar no dice que funciona para plástico. Es muy importante lijar. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Lamento si es que se alargó un poco el video, pero quería mostrarles también los problemas técnicos que surgieron durante la construcción, porque no quiero que esto se convierta solo en tutoriales, quiero mostrarles también el proceso de diseño que está por detrás de cada proyecto. Además, si les gustó lo que creé, vamos a seguir con esta serie y se llamará La Fábrica de Props, con cosas de series, de anime, de películas, de lo que sea. Así que estoy abierto a sugerencias y pueden dejarlos acá en los comentarios. Además, en mi página de Facebook tengo un álbum lleno de proyectos que podría interesarles. Y eso, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo.